reino de la divina voluntad en medio a las criaturas. Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Volumen 1. Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad. En este estado que he mencionado, hace cerca de 3 años y continuaba estando en la cama, cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no ya en la tierra como la primera vez, sino en el cielo ante la presencia de toda la corte celestial, así que estuviese preparada para una gracia tan grande. Yo hice cuanto más pude para disponerme, pero que, siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma. Una mañana era la víspera de la Natividad de María Santísima. Mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma, tosca como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios. Y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad, y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuán sublime sea, osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y me veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, como todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano todo lleno de polvo que me arrastraba para dar algún paso, y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él, y decía entre mí, si es santo también es misericordioso, si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero después, mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y me hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente, porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. Entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como la cabeza sin la vista de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría por precipitarse del todo. Así es el alma sin fe. No hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe le sirve de la vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas 3 virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, dice Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia.
todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza. Pero ella las toma y lo espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. Ahora, mientras Jesús hablaba de la esperanza, se retiraba un poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes todas sirven para embellecer al alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstante, en cambio la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. A mí me parece que al alma embestida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no lo pueden hacer daño. Sobre de estos montes no penetra ni nieve, ni viento, ni calor. Cualquier cosa se podría poner sobre ellos y se puede estar seguro que aunque pasaran cientos de años, que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma vestida por la esperanza, ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida, a lo más la desaniman un instante, pero dice entre sí, yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible y le suministra la perseverancia final, tanto que solo cesa de esperar y perseverar cuando ha tomado posesión del reino del cielo. Entonces deja la esperanza y toda se arroja en el océano inmenso del amor divino. Mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad diciéndome, a la fe y a la esperanza se le une la caridad, y ésta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola mientras son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza que es alimento de la fe suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande este olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo un ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir, y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús, sosténme con los frutos como es el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas y aun las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes, y que no quiere ceder este reinar a ninguno. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir,
que no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la más grande desgracia el no sufrir. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma, hasta el paraíso, y ahí ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo, y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha, y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida en el beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que cuando me encontré ante su presencia, caí rostro a tierra, y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús que me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. Después de esto recuerdo que pasaron pocos días, y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: «No temas, date ánimo. Hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón». Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde afuera. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús girando por el cielo y por la tierra, buscando en mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: «Estoy aquí contigo, no me busques en otra parte». Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: «Mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto». Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Ah, sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. Otras veces, en este ocultamiento que Jesús hacía y que yo iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las 3 divinas personas. Las encontraba ahora en forma de 3 niños graciosos y sumamente bellos.
ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los tres niños y que yo los contenía a los tres entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno me quedaba de frente, y mientras me gozaba de en ellos, con gran asombro, hacía por mirar, y de tres encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos tres niños era que lo mismo pesaba uno que los tres juntos. Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres, y los tres me atraían del mismo modo. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Desposorio de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: Esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma, que tiene el bien de tener algo de ellos, queda honrada. Y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios, y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija amada mía, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba a Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos de luz, los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces, con todo el corazón le dije: Esposo Santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Y así aquellos rayos de luz, junto con los clavos, me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado por un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento?
Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de la mano y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar, y me suministraba la fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos, donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, me sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos, y si no hubiera mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte. Tanta era la fuerza de los dolores y la obediencia me ha casi restituido la vida. Siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya. Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos, veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Ahora regresando Jesús le decía: Amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados. Así mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados en mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien, haz que el dolor supere esto, así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo que una vez, mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo: Ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados, y así veas cuán feo es el pecado, y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo: Si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo. Piso la tierra y está bajo mis pies. Pequé. Luego Jesús en voz baja agregó casi llorando: Sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor por las ofensas hechas que caí rostro a tierra, y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de él ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé, comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo: y sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por un tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, cómo has sido bueno conmigo y yo siempre ingrata y tan mala aún. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse. Ahora le pedía el dolor de mis pecados y ahora la crucifixión y también otras cosas.
Como una mañana, mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver a un hombre que era asesinado a balazos y que en cuanto éste expiraba iba al infierno. Oh, cuánta pena daba a Jesús la pérdida de aquella alma. Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, sino al menos para ahorrar esta pena a nuestro Señor, usarían todos los medios posibles para no perderse eternamente. Ahora, mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas, Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo: Hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre de ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida. Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimientos, desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia, y encontrándome muy sufriente, con dificultad pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado. Yo le dije el hecho como así lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho y que lo daban por muerto, pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Sea siempre bendito el Señor. Recuerdo que siguiendo con mi petición de la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció su dolorosa pasión. Y ahí, encontrándonos muchas cruces y a mi amado Jesús, me dijo: Si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que estas palabras me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir. Y con toda la fuerza y la voz que tenía no hacía otra cosa que decirle: Esposo Santo, dame el sufrir, dame las cruces. Solo con esto conoceré que me amas, si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grande que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme. Y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo. De vez en cuando el bendito Jesús me preguntaba: ¿Qué? ¿Te duele mucho? ¿Quieres que no continúe? Y yo: No, no, amado mío, continúa. Me duele, sí, pero estoy contenta. Y tenía tal temor que no terminara de crucificarme que no hacía otra cosa que decirle: Hazlo pronto. Oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. ¿Pero qué? Cuando tenía que clavar la otra mano, los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me había parecido suficientes para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba mortificada? Esto se repetía en muchas ocasiones y a veces los brazos de la cruz eran adecuados. La largura del asta no alcanzaba para poder distender los pies. En una palabra, faltaba siempre alguna cosa para no poderme cumplir del todo la crucifixión. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor, porque no me concedía el verdadero sufrir? Le decía: Amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me dices que quieres crucificarme y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús de nuevo me prometía que me iba a crucificar.